Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de este curso gratuito de entrenamiento basado en la velocidad. En este vídeo vas a aprender cómo no controlar la fatiga está limitando muchísimo el rendimiento de tus atletas, pero no solo eso, además no controlarla está aumentando el riesgo de lesión de tus atletas, la posibilidad de que se rompan en cualquier partido o en cualquier entrenamiento. Y de hecho, también está limitando su progreso, su rendimiento y su mejora en la sala de pesas, que luego le ayude a mejorar en su deporte específico. Y te voy a enseñar cuál es la forma correcta de estimar la fatiga para ajustar y individualizar el entrenamiento a cada atleta, para que cada atleta haga únicamente la dosis óptima de entrenamiento, la que más le va a hacer mejorar. En un vídeo anterior, que te lo voy a dejar aquí, y si no lo has visto te recomiendo que lo veas, comentamos cuáles son los 3 errores principales que la gran mayoría de preparadores físicos están cometiendo con sus atletas, y que son errores que están de forma prácticamente directa limitando muchísimo el rendimiento de los atletas y en muchos casos incluso aumentando el riesgo de lesión de los atletas. Así que te recomiendo que le eches un vistazo y que luego vuelvas aquí. Entonces, tal y como comentamos en ese vídeo, vimos que cada atleta es completamente diferente y cada atleta se fatiga de forma diferente ante el mismo número de repeticiones. Esto quiere decir, si cogemos 2 atletas y los dos hacen una serie a 7 repeticiones, cada uno con su 80% del 1RM, los dos con la misma intensidad relativa, pues a pesar de hacer el mismo número de repeticiones, se van a fatigar diferente. El grado de esfuerzo, lo que a cada uno le va a costar, va a ser diferente. Entonces no tiene ningún sentido y es totalmente absurdo entrenar en base a un número de repeticiones fija, en base a entrenar a lo que pone en un papel, que es como se ha hecho toda la vida. O sea, no tiene sentido porque tenemos que individualizar la fatiga a cada atleta. Y de esta forma nos vamos a asegurar, por un lado, que el atleta no se fatigue en exceso y que no aumente su riesgo de lesión. Porque imagínate que un atleta de fútbol que va al gimnasio, pues para mejorar su rendimiento en fútbol, por culpa del gimnasio y por culpa de no ajustar bien la fatiga y las repeticiones y la carga, se lesione o incluso empeore. ¿Qué sentido tiene para ese atleta estar perdiendo el tiempo en el gimnasio cuando justamente el gimnasio es para mejorar en fútbol? Pues es que no tiene ningún sentido. Y es por eso que es muy importante tener muy claro cómo se controla la fatiga dentro de cada entrenamiento. Entonces, si ahora ya sabemos cuál es la importancia de cuantificar la fatiga de cada atleta y que vemos que hay que individualizarlo de alguna manera, ¿cómo hacemos eso? Pues midiendo la fatiga con el entrenamiento basado en la velocidad. Si somos capaces de conocer cuál es la fatiga real de cada atleta en cada momento del entrenamiento, o sea, con cada momento me refiero a dentro de cada repetición de cada serie, entonces podremos tomar decisiones inteligentes y saber cuándo, por ejemplo, cortar la serie. ¿Y cómo hacemos eso? Pues controlando la pérdida de velocidad que hay dentro de cada serie. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate algún entrenamiento con tus atletas donde les hayas mandado, por ejemplo, a hacer 10, 15 repeticiones. ¿No te has dado cuenta que a medida de que van haciendo repeticiones, cada vez les va costando más y van haciendo las repeticiones más despacio? Pues eso es porque a medida que se van cansando, la velocidad a la que son capaces de mover ese mismo peso disminuye. Yo al principio, como estoy muy fresco, pues el 50% de mi RM lo puedo mover muy rápido. Pero a medida que voy haciendo repeticiones y me voy acercando al fallo, como me va costando más, ese peso lo voy moviendo cada vez más despacio. Pues si nosotros podemos medir la velocidad de cada repetición, podemos calcular qué porcentaje ha bajado esa velocidad y por lo tanto controlar la fatiga. ¿Y por qué la fatiga está relacionada con el porcentaje de pérdida de velocidad? Pues en varios estudios se ha demostrado que unos de los indicadores de fatiga, como son el lactato o el amonio, están correlacionados al 95% con esa pérdida de velocidad. Entonces, sabiendo cuál es la fatiga real que acumula el atleta en cada serie, conociendo esa pérdida de velocidad, pues vamos a poder controlar de forma muy correcta y muy exacta cuál es la fatiga que están acumulando los atletas. Y vamos a poder decidir cuánto queremos que se cansen los atletas en cada sesión de entrenamiento. Y esto es súper importante porque, como ya hemos comentado, imagínate que un atleta viene el jueves a entrenar, el fin de semana tiene partido de tenis y por lo que sea está muy cansado. Si nosotros le ponemos el entrenamiento que tenemos sobre el papel, ¿qué va a pasar? Que el atleta igual falla o desde luego se va a cansar muchísimo, se va a fatigar en exceso y a lo mejor el fin de semana rinde peor. Y al final, como ya hemos dicho, el gimnasio es el lugar donde, o es el medio para mejorar en su deporte específico, entonces no tiene ningún sentido que el gimnasio les haga empeorar, que para eso no pierden el tiempo en el gimnasio. Pero como ahora sabemos que podemos controlar esa fatiga, pues simplemente midiéndola en tiempo real, vamos a saber decirle al atleta en qué punto tiene que dejar de entrenar, para que las ganancias en ese entrenamiento sean las óptimas y el fin de semana llegue fresco a su partido. Pero ¿realmente hay estudios que demuestren la importancia real de cuantificar la fatiga en cada serie? ¿Es realmente tan importante?
Pues ya te lo resumo yo. Sí, es fundamental. De hecho, en este estudio lo que se hizo fue coger 4 grupos de personas y se les entrenó haciendo el mismo número de series con la misma intensidad relativa, pero lo que variaba era la fatiga que acumulaban. Como sabemos que cuantas más repeticiones haces, más fatiga acumulas, pues también cada grupo lo que hacía era entrenar con más repeticiones. Unos grupos entrenaban con pocas, otros con medias y otros con altas repeticiones. Bueno, pues en este estudio nos vamos a centrar más o menos en el grupo que más repeticiones hizo y en el grupo que hizo la mitad de las repeticiones comparado con este otro grupo. El grupo que más repeticiones hizo fueron alrededor de unas 300 repeticiones por entrenamiento. Y el otro grupo, en cambio, hizo unas 150, 170 repeticiones. Es decir, el primer grupo trabajó mucho más duro, se cansó mucho más, estuvo más tiempo en el gimnasio y hizo unas 300 repeticiones. ¿Sabes cuál grupo de los dos mejoró más? Pues el grupo que fue a la mitad de las repeticiones. El grupo que hizo en torno a 150, 170, no solo mejoró lo mismo que el grupo que hizo 300 repeticiones y perdió más tiempo en el gimnasio, sino que es que además mejoró más. O sea, tú imagínate, como preparador físico, decirle a tu atleta que a pesar de haber invertido el doble de tiempo en el gimnasio, a pesar de haber entrenado el doble de fuerte, haberse cansado el doble, haberse sacrificado más, no solo no ha mejorado lo mismo, sino que ha mejorado menos que el grupo que ha hecho pues la mitad de entrenamiento. Es que es totalmente absurdo. Y yo como atleta, desde luego, me iría con otro preparador físico porque es que te está haciendo perder el tiempo, todo el sacrificio que has metido para conseguir peores resultados. Y no tiene eso ningún sentido. Y quizás pienses que esto, bueno, es un estudio científico, quizás han metido un esfuerzo muy alto a esos atletas que han mejorado menos y que esto no pasa en el día a día. Y nada más lejos de la realidad. Hay miles y miles de preparadores físicos que están prescribiendo mal la fatiga a sus atletas, que les están mandando más trabajo porque se piensan que más es mejor, que están fatigando muchísimo más a sus atletas, aumentando su riesgo de lesión y, como hemos visto, disminuyendo su rendimiento. Que al final es lo que vienen buscando los atletas cuando van al gimnasio, ni más ni menos. Entonces es algo muy común y que está pasando todos los días. Pero entonces, ¿cuál es la fatiga correcta que hay que utilizar con cada atleta? A ver, es una respuesta difícil de dar porque depende muchísimo de cada individuo, del deporte, de las sesiones de entrenamiento o de la frecuencia, de las cargas, etc. Entonces va a variar bastante. Lo importante de esto es que como podemos controlar la fatiga de cada atleta, nosotros en función de cuántos días entrenan, de su deporte, de los ejercicios, etc., podemos empezar programando una fatiga. Y si vemos que el atleta responde bien, que el atleta se recupera y que el atleta mejora, la podemos mantener. Si vemos que el atleta va demasiado fresco y que es muy poco, podríamos subirla un poco. O incluso si vemos que el atleta no se está recuperando sesión a sesión, podríamos disminuirla. Entonces, tenemos la herramienta o tenemos la forma correcta de saber qué es lo que está pasando para poder tomar las decisiones correctas en el gimnasio. Aún así, sí que es cierto que hay bastante evidencia al respecto sobre cuál es la fatiga óptima que hay que utilizar pues, para conseguir las mayores ganancias de fuerza, y se ha visto que aproximadamente entrenando por debajo de un 20 o un 25% de fatiga, se consiguen los mismos o mejores resultados que entrenando con fatigas superiores. Entonces quizás un buen punto de partida puede ser empezar en torno a un 10%, 15%, 20%, un 25% como mucho por ciento, pero no sobrepasar ese límite. De esta forma nos aseguramos que según la evidencia científica nos estaremos moviendo en una fatiga que el atleta puede tolerar bien y que le va a proporcionar las mayores ganancias de fuerza. Es un punto de inicio bastante bueno y yo empezaría por aquí. También sabemos que hay preparadores físicos que utilizan muchísimo el RP o el RIR, que aunque no voy a entrar mucho en detalle porque lo vamos a ver en futuros vídeos, básicamente es una escala de esfuerzo percibido y lo utilizan para conocer cuál es la intensidad o la fatiga del atleta. Por ejemplo, un RP 10 quiere decir que el esfuerzo del atleta es máximo. Podría ser, por ejemplo, en una serie cuando el atleta llega al fallo. Cuando ya no puede hacer más repeticiones, eso sería un RP 10. Con un RP 9, el atleta estaría llegando a un esfuerzo casi máximo. Entonces quizás podría hacer una repetición más. Entonces, utilizando esta escala que va desde el 1 hasta el 10, estos preparadores físicos lo que hacen es cuantificar de alguna forma, sin necesidad de medir la velocidad, cuál es la fatiga que acumula cada atleta. Pero es que hay un inconveniente muy grande que no tienen en cuenta. Y es que el RP o el RIR, como podemos ver en la tabla, con intensidades muy altas o con pesos muy altos, puede ser relativamente fácil de conocer. Por ejemplo, si yo hago 5 repeticiones y podría hacer una más, es relativamente fácil que yo sepa que puedo hacer una repetición más. ¿Y cuál es el problema? Pues que como ya hemos visto, la fatiga óptima para mejorar el rendimiento de los atletas, los niveles de fuerza, según esta tabla sería movernos entre el nivel bajo y el nivel medio de fatiga. Y como podemos ver, son muy poquitas repeticiones respecto a las repeticiones que podríamos hacer. Es decir, estamos muy lejos del fallo. Y cuando estás tan lejos del fallo, utilizar el RP es súper difícil.
¿Quién es capaz de acertar un RPE 5, un RPE 6 o un RPE 4? Es muy complicado. Yo si hago 5 repeticiones, ¿cómo voy a saber si me quedan 4 por hacer, 5 por hacer o 6 por hacer? Es súper difícil. Luego además también cada atleta tiene que estar muy experimentado en utilizar el RPE. Entonces al final el preparador físico, el entrenador, primero no se asegura de que los atletas sepan usarlo y segundo están tan lejos del fallo que utilizar esas herramientas es bastante impreciso. Es por ello que la forma correcta y la que nosotros recomendamos y la que la evidencia científica recomiende la mejor es poder medir la pérdida de velocidad dentro de cada serie, repetición a repetición, para saber cuál es el punto exacto en el que hay que cortar esa serie. En el próximo vídeo vamos a ver cuál es el tercer error común que cometen la gran mayoría de preparadores físicos y sobre todo y más importante, cómo se soluciona. Para nosotros es súper clave porque como vas a ver haciendo un par de ajustes va a cambiar por completo la forma de entrenar de los atletas, va a cambiar la motivación que tienen a la hora de ir a la sala de pesas y también va a mejorar muchísimo su adherencia al entrenamiento. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo.